Hola chicos, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 2. Hablaremos sobre la mediación. Y este grupo está conformado por Ninos Capelomeke, Grey Rodríguez, Jennifer Constante, Natasha Flor y Ana Guevara. En este caso hablaremos sobre la procedencia de la mediación, sus características, el proceso y el mediador. ¿Qué es la mediación? La mediación es un proceso para solucionar conflictos en el que las partes acuden a un lugar determinado, que éste será asistido por un tercero, que en este caso es llamado mediador, para solucionar su conflicto por parte de un acuerdo voluntario. Prohibiciones que tiene un mediador. Quien actúe como mediador de un conflicto queda totalmente inhabilitado para poder intervenir en cualquier otro proceso judicial o arbitral. No podrá ser llamado a declarar sobre algún asunto que se relacione con el conflicto o con el objeto de la mediación. La mediación tiene carácter confidencial y las personas que intervengan en él deberán mantener la debida reserva. ¿Cuándo procede la mediación? La mediación podrá proceder en los siguientes casos. Cuando exista un convenio entre las partes para someter sus conflictos a mediación o a petición de las partes o una de ellas. También podrá proceder la mediación por disposición del juez ordinario, de oficio o a petición de parte, siempre y cuando exista aceptación entre las partes. Acta de mediación. El proceso de mediación terminará con la firma de un acta en la que se deberá hacer constar el acuerdo total, parcial o la negativa total o parcial, según sea el caso. El acto contendrá en forma detallada la relación de los hechos que se originaron en el conflicto, una descripción clara de las obligaciones de cada una de las partes y las firmas correspondientes, incluida la del mediador. Lo que detallen en el acta de mediación tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Se deberá entender a la mediación y a la conciliación extrajudicial como sinónimos. Centros de mediación. Las organizaciones comunitarias, asociaciones, agremiaciones, fundaciones institucionales sin fines de lucro podrán organizar centros de mediación, los mismos que funcionarán con previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura. Los centros de mediación deberán contar con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios y se reconocerá además la mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Los centros de mediación deberán establecer un reglamento que por lo menos deberá contener las siguientes cosas. 1. Formular las listas de mediadores y los requisitos que se deben reunir, causas de exclusión, trámites de inscripción y formas de designación. 2. Las tarifas de los honorarios del mediador, los gastos administrativos y la forma de pago sin perjuicio de la gratuidad del servicio. Forma de designar al director, sus funciones y facultades. Manejo administrativo a la mediación y el código de ética de los mediadores. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué es el mediador. El mediador o la mediadora es una persona que ha recibido capacitación en técnicas de mediación y está inscrita en el Consejo Nacional de la Judicatura. El mediador o la mediadora no pueden intervenir en un proceso judicial relacionado con el conflicto, ya sea como árbitro, abogada, asesor, apoderada o testigo de alguna de las partes. Este mediador no tiene poder absoluto sobre las partes, pues éste nunca puede imponer una decisión. En la mediación son las partes las que deciden la solución y los acuerdos. El mediador o la mediadora equilibra el desbalance de poder de los disputantes y les ayuda a expresar sus intereses. Luego, este apoya a las partes para explorar probables salidas e incluso muchas veces sugiere fórmulas de acuerdo que deberán ser aceptadas de manera libre y voluntaria únicamente por las partes. En este caso, el mediador es un facilitador. Podríamos decirlo que este funciona como un vehículo que recupera la comunicación entre las partes y ayuda a que éstas se puedan comunicar y establecer o restablecer el diálogo con miras a concretarse en algún tipo de acuerdo. Cabe destacar que el mediador no es un juez, es un orientador, un consejero. Este no puede ser un abogado, un árbitro o algún tipo de cosa parecida, porque como ya repetimos, el mediador no es un juez. Este no debe decidir,
Este dirime, recomienda o aconseja. El mediador se limita a conducir el diálogo, a facilitar y a orientar el proceso utilizando su percepción, las prácticas y entrenamiento adquirido. Este estimula a las partes a encontrar una solución creativa y mutuamente compartida. Vamos a hablar un poco ahora sobre cuál es la función del mediador. La función del mediador es generar un clima de confianza para que las partes comiencen a sugerir alternativas de un futuro y dejen de reprocharse situaciones pasadas. Deben ser entonces ellos quienes planteen cómo podrían resolver la solución. ¿Cuáles son las cualidades del mediador? Bueno, yo voy a hablar un poco de las cualidades a breves rasgos, las voy a enlistar y más adelante mis compañeras van a hablar más a profundidad sobre estas. Bueno, las cualidades del mediador son neutralidad, capacidad, flexibilidad, inteligencia, paciencia, empatía, sensibilidad y respeto. Es un oyente activo, imaginativo y hábil en recursos, enérgico y persuasivo. Tiene capacidad para tomar distancia en los ataques. Esta parte es muy importante, puesto que si alguna de las partes hace un comentario despectivo o agresivo hacia el sistema de mediación o hacia el mediador, es conveniente no actuar de manera defensiva. De lo contrario, se establecería una nueva disputa. El mediador también es objetivo, honesto, digno de confianza para guardar confidencias. Esta parte también es demasiado imprescindible para la cualidad de un mediador, puesto que éste debe guardar confidencialidad y las partes tienen que estar convencidas de que esto es así. Asimismo, el mediador debe tener sentido del humor y debe ser perseverante. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mis compañeras van a hablar un poco más a fondo sobre el mediador, sus características, entre otros. Continuamos con las características de la mediación. Dentro de las características de la mediación encontramos una muy importante que es la voluntaria. Es voluntaria porque las partes concurren libremente, ya que si una de ellas se niega a asistir, no existiría mediación. Las partes no están obligadas a continuar el procedimiento de mediación. Estas pueden dejarlo en el momento que deseen, siendo así que las mismas deciden si desean participar o no, y pueden desistir de la mediación en cualquier momento del proceso. La mediación es voluntaria también para el mediador, quien puede finalizarla en el momento que crea oportuno o pedir una sustitución en su cargo. También es necesario saber que se puede solicitar una mediación en cualquier etapa de un juicio, siempre y cuando sea antes de una sentencia dictada por un juez. La mediación es posible en materia transigible, otra de las características, es decir, en los asuntos en los que la ley permite a las partes negociar y buscar una solución. Otra de las características de la mediación, es decir, en los asuntos en los que la ley permite a las partes negociar. Cuando las partes firmen el acta de mediación, esta tendrá efecto legal, lo que se refiere como sentencia ejecutoriada. Así también es confidencial, lo que permite a las partes negociar de manera libre y productiva. Lo tratado en un proceso de mediación no tiene valor probatorio en un litigio, es decir, lo que se hable durante la mediación no puede hacerse público. Así también es informal, ya que a diferencia del proceso arbitral o judicial, la mediación no se guía bajo etapas rigurosas que suponen pruebas, términos o plazos, ya que la mediación es un método estructurado por las necesidades que planteen las partes. También es colaborativa, es decir, que las partes convergen hacia la búsqueda inteligente y creativa de una solución mutua, satisfactoria que ponga fin al conflicto. Es flexible, ya que no requiere precedentes legales y es un método que brinda agilidad. Y como última característica tenemos que es un procedimiento inmediato y de carácter personalísimo, puesto que al contrario de la justicia ordinaria, que es muy demorada, ya que en el mejor de los casos demora meses y en el peor de los casos tardará años, mientras tanto que la mediación puede llegar a concluir en una sola sesión y es de carácter personal, porque los que intervienen en un procedimiento de mediación, incluido al mediador,
Deberán asistir personalmente y no podrán delegar a otros. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las ventajas de la mediación. En el mundo caótico en el que vivimos, todos sufrimos de algún conflicto de vez en cuando, ya sea en el trabajo, en el colegio, en el caso de las parejas, el divorcio. Sabemos que vamos a sufrir de disputas de las que podríamos salir perjudicados. A continuación, te voy a contar las ventajas de la mediación para resolver los conflictos de una mejor manera. Pese a que la mediación sigue siendo desconocido, hoy en día es posible solicitar un intermediario casi para cualquier problema, desde un conflicto laboral hasta una disputa con tu vecino o vecina. La mediación facilita el diálogo entre ambas partes, trabajando de una manera imparcial y objetiva. Aún así, hay algunos casos que es muy complicado que las dos personas puedan llegar a un acuerdo. Menor coste emocional. La mediación es una herramienta que obliga a ambas partes a llegar al entendimiento, por lo que rebaja la tensión y los niveles de estrés. Además, la mediación sirve para mejorar las relaciones interpersonales, ya que facilita la comunicación entre los implicados. Menor coste económico. Le guste o no a las partes, la mediación es la alternativa más económica para una separación. También es un proceso confidencial. La información que se facilite en un proceso de mediación no podrá ser desvelada en ningún caso, por lo que, aunque no se consiga ningún tipo de acuerdo, nadie sufrirá perjuicio. Como otra ventaja también tenemos que es un proceso rápido. La rapidez es un factor que se debe tener en cuenta, ya que la mayoría de los procesos judiciales suelen tardar años en resolverse. La mediación logra resolver un conflicto en pocas semanas. No existe ganadores ni perdedores. En ocasiones, cuando se crea una situación de conflicto, una de las personas considera que debe ganar la disputa cueste lo que cueste, obviando su parte de responsabilidad. Otra de las ventajas de la mediación es que invita a la reflexión y la autocrítica. Asimismo, contribuye a resolver el conflicto de forma pacífica, ya que las personas implicadas deben ceder en su postura para poder llegar a un acuerdo a que beneficie las dos partes. Una de las ventajas de la mediación en conflictos familiares es la perseveración de las relaciones familiares cuando existe un conflicto, especialmente en los casos de divorcio. Las relaciones de familia se rompen. En este sentido, la mediación ayuda a perseverar los vínculos y a... Mi tema es las desventajas de la mediación. La mediación, como sabemos, es una forma popular de la resolución alternativa de conflictos en las disputas. En muchas situaciones proporciona a las partes una buena oportunidad para resolver sus diferencias sin tener que ir al tribunal. Sin embargo, existen ciertas desventajas en el proceso de mediación que son las siguientes. La mediación puede ser una pérdida de tiempo y recursos si una de las partes no tiene la intención de llegar a un compromiso. A pesar de que algunos estados han promulgado leyes que obligan a las partes a actuar de buena fe, las partes incurren a costos adicionales si deciden continuar con el litigio porque los honorarios de mediación no son reembolsables. Con frecuencia las mediaciones son marcadas como eficientes, tanto económicamente, en dinero como en tiempo. Sin embargo, ese procedimiento asume que ambas partes desean honestamente mediar la disputa. Si una parte o ambas no entran a la mediación con la intención de hacer concesiones y alcanzar un compromiso, entonces la mediación probablemente fallará. Aunque las mediaciones son menos costosas y toman menos tiempo que los casos que se llevan ante el tribunal, todavía cuestan dinero y pueden durar cualquier periodo de tiempo, desde unas pocas horas hasta unos pocos días. Incluso algunos expertos señalan que el mayor inconveniente de esta técnica es que no tienen en cuenta la diferencia de poder que existir entre las partes y que por tanto este puede inducir a la firma de acuerdos injustos para las partes más débiles o desfavorecidas, algo que en un principio no ocurriría en un tribunal de justicia. Como segundo punto tenemos que existen además desacuerdos sobre la convivencia en que se disponga de manera obligatoria al recurso de mediación como paso previo al procedimiento judicial, ya que según expertos el carácter voluntario es decisivo para el buen éxito de la mediación. Además, su obligatoriedad como paso previo cerraría el acceso a la justicia a quienes no quieran pasar por mediación.
Como último punto tenemos los infractores de la ley que se someten a la mediación. Estos pueden quedar impunes, ya que este es un problema que tiene que ver con la mediación entre víctima y ofensor. Aunque estos casos también pueden suceder en la mediación familiar si uno de los cónyuges ha golpeado o maltratado al otro. El mediador sería en este caso responsable de evitar que se llegue a acuerdos sobre conflictos que uno de los cónyuges ha golpeado o maltratado al otro. El mediador sería en este caso responsable de evitar que se llegue a acuerdos sobre conflictos que no son mediables. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.